emergencia, para tutelar los derechos de libertad, es difícil imponer límites a las decisiones del poder político. Con este tema quiero introducir y al mismo tiempo agradecer la oportunidad que me brinda el Centro de Ética Judicial para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. A la noción de este control del poder político se debe tener en cuenta que los vínculos entre quienes integran los poderes públicos, aún en épocas excepcionales y tal vez marcadamente más en ellos, son un componente del resultado de la democracia. De manera que no resulta extraño que las decisiones de las mayorías tengan intención de legitimar la discrecionalidad política en mucho por encima del ejercicio de los derechos fundamentales. Esto, dicho llanamente, significa un quiebre al principio de división de poderes y al sistema federal de gobierno. Una cosa es que en medio de la pandemia del COVID-19, los poderes necesiten coordinarse y estar en comunicación permanente y transparente para colaborar en el cumplimiento de las medidas nacionales que exige una emergencia. Y otra es que se quiera a toda costa legitimar las acciones, habilitando al gobierno a pasar por encima de la realización y del respeto a los ámbitos de competencia y a los derechos garantizados en la Constitución. En descargo de lo que está sucediendo en México, la pandemia deja de manifiesto que ningún país cuenta con un modelo de control para dar una pronta respuesta jurídica a la contención de la enfermedad transfronteriza. Si hacemos una revisión de las constituciones democráticas, todas ellas invariablemente prevén de modo diferente, unas con más detalle que otras, el sistema de excepcionalidad jurídica. Pero la característica es que se gobierna por decreto. En México, por lo menos, la pandemia abrió de par en par las puertas, revelando profundamente las deficiencias del régimen federal y la falta de operatividad entre las partes para la urgente atención de la crisis, a partir del modelo constitucional que obliga a todos los órdenes de gobierno en México a concurrir, ya sea en materia educativa, en asistencia sanitaria, en seguridad social, en medio ambiente. Los actores tradicionales, frente a este esquema de repartición de competencias, se han visto totalmente rebasados. La sujeción solamente a la Constitución y a la ley que deben de aplicar obligaba en este caso al Congreso de la Unión y al presidente de la República a dictar medidas prioritarias en los términos que expresamente señalan los artículos 1, 29 y 73, fracción 16ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuanto más en la esfera jurídica, pienso que se debe evitar la proliferación de medidas y de lineamientos para implementar acciones de emergencia, porque su indebida multiplicación y su heterogeneidad provoca la erosión, al final de cuentas, de las instituciones democráticas, además de la confusión y la desobediencia que ello genera. Aproximadamente el 20 de marzo y el 17 de abril de este año, los poderes, las dependencias y los organismos autónomos han expedido 101 acuerdos y únicamente 6 de ellos han emanado del Consejo de Salubridad General. Se llega al extremo de conocer lineamientos a través de comunicados oficiales en redes
sociales o conferencias. Vaya forma de hacer saber a los gobernados los decretos de la autoridad. Luego, tiene lugar una escalada de decretos gubernativos en las entidades federativas, cuyas autoridades endurecen las medidas respecto a la libertad de tránsito y movilidad de las personas. En los municipios, las autoridades y vecinos aplican también sus propias estrategias, muchas de ellas discriminatorias, independientemente de si el gobierno federal tuvo una reacción tardía o de si los gobiernos locales, sin el debido cuidado y fundamento de las decisiones, han excedido sus facultades. Lo cierto es que el panorama se presenta desordenado, se ve contradictorio, pero también desafiante. El precario éxito del sistema federal lleva asimismo a la manifiesta inconformidad de las partes. Las y los mexicanos necesitamos saber cuáles son los fundamentos jurídicos de estas decisiones extraordinarias, porque pueden afectar nuestras libertades fundamentales. Debe decirse, creo, en todas sus letras, no es contrario a los principios que rigen la vida constitucional justificar medidas insólitamente restrictivas de derechos fundamentales, siempre y cuando venga antecedido por una declaración de emergencia, se unifiquen los lineamientos y no se prorroguen indefinidamente. Pienso que todo acto jurídico sobre emergencia debe constreñirse a los límites convencionales que prohíbe adoptar disposiciones incompatibles con el derecho internacional. Tampoco se puede, creo, con el pretexto de controlar la crisis, decretar la suspensión de derechos fundamentales ni de las garantías judiciales que precisamente los protegen, sin sujetarse a los procedimientos que establece la norma constitucional. Los gobernantes saben, creo también, que como consecuencia de sus acciones u omisiones se pondrán a prueba en la próxima elección. Como lo señala el tratadista argentino Roberto Gargarella, es durante la emergencia, justamente cuando los abusos del poder pueden resultar más fáciles, pero también cuando los errores cometidos se pagan más caro. Hacemos votos para que las instituciones logren coordinarse en sus estrategias e impidan un riesgo mayor de contagio mediante una eficaz gestión que imponga restricciones financieras, pero no a costa de la salud y la vida de las personas. La pandemia global afecta a cualquier tipo de federalismo. Ninguna frontera ni forma de gobierno subsiste sin un liderazgo fuerte y democrático. Por ello, creo, necesitamos asumirnos como vigilantes de la salud del Estado de Derecho. Muchas gracias.